Excelente. El día de hoy estamos por finalizar este mes de agosto que parecería interminable, ¿no? Hasta memes tiene. La verdad es que sí, ha sido largo, pero estamos bien a gusto, ¿no? Es viernesito de club terapéutico y aquí estamos en una experiencia más juntos. Yo les agradezco a los que nos están acompañando en esta noche y a aquellos que nos están mirando también por alguna red social. Es un gusto saludarles y quiero que me acompañen en esta noche en una temática que estamos ya empezando a compartir desde una pequeña introducción que teníamos acá con nuestros buenos amigos que ya estaban conectados y la verdad es que es bastante interesante, profunda. Esta idea que el doctor Gustav Carl Jung propone va a revolucionar en su momento lo que va a ser el pensamiento de una estructura psíquica, ¿no? Vamos a llevarnos a una nueva era, por así llamarlo, en esta propuesta junguiana, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy, amigos, es, por demás decirles interesante, sino también básico el conocer cómo es que de una manera colectiva puede llegar a confeccionarse incluso rasgos de personalidad, rutas, decisiones, elecciones como trabajo, pareja, ¿cierto? Como formas en las que yo me dirija en esta vida puedan llegar a ser por encima de mi propia voluntad, es decir, por una voluntad externa que incluso yo simplemente estoy siguiendo, estoy llevándome, estoy dirigiéndome hacia determinados patrones. Y estos patrones que de alguna manera ya están desde hace cientos, miles de años establecidos por aquellos primeros humanos, están el día de hoy teniendo un peso sobre mí. ¿Cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que eso puede llegar a suceder? ¿Existe realmente esos famosos arquetipos que están ahí dirigiendo, llevando los hilos de manera inconsciente de lo que pueda llegar a ser no solamente un ser humano, sino toda la humanidad como raza, como especie? El día de hoy, amigos, vamos a internarnos directamente en esta temática que es bastante, ya les decía, suculenta en cuanto a la propuesta, porque el doctor Jung no solamente es conocido por esta propuesta, sino por prácticamente una infinidad de propuestas que unidas crean todo un proyecto, ¿no? Y es algo interesantísimo el poder llegar a abordar ese proyecto. Hoy vamos a agarrar un pedacito, vamos a tomar una pequeña fracción, ¿no? De todo esto que es muchísimo y que pues tardaría incluso una propia vida para poder llegar a analizarse, a conocerse y a desarrollarse. El día de hoy tomaremos un fragmento. Así que pónganse, abróchense los cinturones, amigos, porque esto es un relato, es una historia. Así quiero que lo empecemos a mirar, porque no puede ser diferente. Y como saben, me gustan mucho las historias y vamos a mirarlo de esa manera. Esta es una historia que tiene que ver precisamente con el doctor Jung. Cuando hablamos de arquetipos, nosotros hablamos directamente de una propuesta meramente diseñada por un ser humano en un momento especial de su vida. El doctor Jung, como algunos sabrán, un médico psiquiatra suizo, ¿no? Gran maestro de la psiquiatría, ¿no? Estudiado en la famosa clínica de Burlowski, ¿no? Es una gran oportunidad que se le abre en algún momento a este ser humano para conocer lo que sería la oportunidad de mirar de frente lo que era la enfermedad psíquica, la enfermedad mental. ¿Qué había ahí? ¿Qué había detrás de esto? ¿Realmente era lo que decían los libros? ¿No? Había tantas nuevas propuestas que se estaban dando. Estaba finalizando un siglo, estamos hablando de 1800 e iniciando un nuevo siglo, estamos hablando de 1900, ¿no? Y comenzaba a haber diferentes oportunidades
para poder conocer un poquito de esto que todo el mundo desconocía, pocos se interesaban y algunos otros de plano seguían manteniendo una idea muy primitiva respecto a lo que los padecimientos mentales podían llegar a ser. Y un por otro lado, comienzo a observar de manera muy personal, incluso diarios, anotar diferentes rasgos en algunos pacientes que atendía cotidianamente. Estos rasgos parecían, amigos, imágenes que de alguna u otra manera podrían repetirse. Y nosotros tal vez diremos, ¿cómo? Sí, pacientes psiquiátricos que muy posiblemente estaban en medio de episodios psicóticos, ¿no? Posiblemente alucinatorios, ¿no? Pacientes que estaban llevándose a imágenes psíquicas distorsionadas de la realidad y que muy posiblemente estas imágenes empezaban a replicarse. Y estas imágenes que se empezaban a replicar eran imágenes que no solamente tenía una persona de una condición, de una forma, vamos a decir, un trabajador de una fábrica o de una industria, sino la tenía también un campesino, o la podía tener también una persona que venía de una familia aristócrata. Eran imágenes muy similares. Esto le llama mucho la atención al doctor Jung desde que comienza a acercarse más a este tipo de símbolos, símbolos que él comienza a identificar dentro de cada uno de estos pacientes. Conforme pasa el tiempo, él lee la propuesta del doctor Freud, posteriormente existe un encuentro mítico que tal vez algunos sabrán, otros no, ese famoso encuentro mítico entre ambos, ¿no? Ambos comienzan a compartir un poquito de sus observaciones o gran parte de sus observaciones. Se habla que hablan 12, 13 horas sin parar, ¿no? Toda una noche están ahí platicando, toda una tarde están ahí y después de esto, bueno, el doctor Sigmund Freud toma al doctor Jung como una bandera, un estandarte ahora como ese príncipe del psicoanálisis, ¿no? Y así le llamará, ¿no? El príncipe heredero. Y Jung en algún momento gusta de esto, pero él sabía que era mucha la responsabilidad y él muy personalmente deseaba seguir trabajando en sus propios proyectos que ya estaban desde hace años detrás, ¿no? Como esto precisamente, estas observaciones que él había comenzado a hacer y que posteriormente desarrollaría en una psicología de los complejos, que así llamarían, y que comenzaría a ser parte fundamental o base de lo que sería la psicología analítica como tal, o la psicología del doctor Carl Jung, ¿no? Lo que llamaremos la psicología junguiana, que hoy tenemos como tal. Entonces, desde ahí comienza. Cuando Jung y Freud se unen, se vuelven como, pues, vamos a imaginar, los gemelos fantásticos, por así llamarlo, y comienzan a hacer crecer el psicoanálisis de una manera impresionante. En diferentes países realizan viajes en diferentes, se podría decir, universidades, en diferentes centros de estudios, ¿no? De especialistas, incluso vienen a la Universidad de Clark, digo vienen porque, bueno, vienen a América del Norte, a Estados Unidos, y hacen ese famoso viaje donde viene Jung, ¿no? Viene Freud, viene Ferenczi, ¿no? Vienen estos grandes maestros a esta experiencia y ahí está, bueno, es toda una, es como la parte romántica del inicio del psicoanálisis, ¿no? Todo eran amigos, todo era belleza, se analizaban sus sueños, ¿no? Pero de alguna otra manera, sucede que después de esto, amigos, eh, comienza una nueva etapa, ¿no? Porque Jung comienza
a tomar su propia filosofía como una forma mucho más apegada, o sea, más apegada a lo que él desarrollará como una propuesta personal. Y esto no es más que sus observaciones que él hace, ¿no? Desde un principio él comienza a desafiar ciertas reglas del gran maestro, el gran maestro lo ve como, ah, es un inquieto, ¿no? Es un jovencito, ¿no? Parecía que le llevara 19 años, era una generación que ya pesaba, ¿no? O sea, Freud y Jung, ¿no? Ya pesaban esos años, esa generación, y de alguna otra manera, pues Jung lo veía como aquel que estaba apenas aprendiendo, ¿no? Entonces, estaba aprendiendo o estaba ahí, muchos califican esta relación como de maestro y aprendiz. En realidad, para aquellos que estudiamos la psicología analítica del doctor Jung, hemos podido observar que esta relación fue más, ¿no? De colegas, fue una relación más de estar aportando constantemente a lo que sería en su momento este gran proyecto llamado psicoanálisis, ¿no? Y ambos, o sea, no se detenía, estaba una y otra, formato, ustedes pueden observar cómo en esta etapa que estamos hablando de 1906 a 1913, que fue la relación en la que duró Jung y Freud, como se puede decir el binomio, que estuvieron juntos y desarrollaron prácticamente un consejo psicoanalítico, ¿no? En Europa, en donde en diferentes países colocaron ahora a representantes y se formó todo esto que posteriormente iba a llegar a ser lo que fue, ¿no? Y del cual Jung fue dos veces presidente del Consejo Psicoanalítico. Sí, él fue dos veces presidente, ya les decía, el doctor Jung, pues, tenía una gran simpatía, ¿no? Y esta simpatía no era poca cosa. Tenía buenas amistades, buenas relaciones, buenos amigos, gente que el doctor Freud veía como seres humanos también muy brillantes, ¿no? Como Wolfgang Pauli, que era premio Nobel de física teórica y uno de los creadores de lo que va a ser la teoría de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, él era uno de los mejores amigos de Jung. Entonces, Jung por eso conocía de muchas áreas, no solamente de medicina, sino él sabía de, vamos a imaginar, 20 disciplinas diferentes, amigos, entre ellos antropología, arqueología, sabía de medicina perfectamente, pues que era médico, ¿no es cierto? Conocía también de teología y de mitología y sabía también muchísimo de biología y de lo que se especializaba sí, en lo que era esta biología evolucionista, ¿no? Darwiniana, que en esa época pues era una regla fundamental para todos aquellos que quisieran hacer ciencia, ¿no? Entonces, en algún momento y en estas épocas muy interesantes de la historia, el propio Jung adopta una idea que no se le sale de la cabeza y él dice que la libido, que el doctor Sigmund Freud consideraba como un impulso que era instintivo, que nos lleva a que nosotros lleguemos a realizarnos como tal, a realizar un deseo como tal, ¿no? Que nos llevemos a realizar un deseo como tal, no solamente venía del instinto, ¿no? Y que esa libido de alguna otra manera puede llegar a transformarse también en un proceso, ¿no? Y que no solamente hay una energía libidinal la que está jugando dentro de nosotros, sino que hay una energía también del alma. Y esto le llamó, así como el instinto tiene su impulso, que es esta libido, el alma tiene su impulso, decía Jung, que pueda llegar a ser, ¿no? Este anhelo, ¿no? Este anhelo del alma, que también tiene una función importantísima dentro. Entonces, Jung de alguna manera comienza a tratar de darle una estructura un poco más referente a lo espiritual como tal, hacia una zona retomando ciertas áreas de la filosofía antigua y tomando también un poco de lo que pueda llegar a ser la mitología a nivel humano en general. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, amigos, en todo este recorrido que comienza a hacer él gracias a que el psicoanálisis los llevó a muchos países y a visitar
muchos lugares en donde se trataba a enfermos mentales, él pudo observar, así como en la clínica de Burlowski, donde él estuvo haciendo sus prácticas y posteriormente se volvió un psiquiatra oficial, sí, junto con Breuer, que es uno de los padres de la psiquiatría, que prácticamente pues está relacionado su nombre, ¿no? A lo que va a ser la esquizofrenia por ahí, ¿no? Entonces, fue uno de los mentores del propio Jung, ¿no? Entonces, estaremos hablando, amigos, que todo esto, esta observación que Jung hace, comienza a llevarla, como les digo, de manera personal a cada uno de estos lugares donde visita y se da cuenta ahí que estos símbolos que él ya había observado se repetían no solamente tal vez en clínicas en Suiza, como él había visto, ¿no? Sino en Alemania, en Inglaterra, incluso en Rusia, ¿no? En Francia, en diferentes países de Europa y fuera de ello, porque cuando viene a América también posteriormente, ya en años posteriormente, amigos, tendrá una invitación a Brasil y él se dará cuenta también ahí, donde estará cercano a médicos que estaban encargados de hospitales mentales y le llevan a dar recorridos, que estas mismas imágenes se repetían de manera, se podría decir, exacta. En cada hospital había personas que repetían esas imágenes. Era algo que el propio Jung pasó de ser una simple observación a comenzar a interesarle demasiado. ¿Por qué cuando un estado mental comienza a distorsionarse, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la psicosis, que es una distorsión de la realidad, como ya lo veíamos? La psicosis es una manera en la que la mente se defiende de la realidad. Como la realidad no me agrada, yo me defiendo distorsionando la realidad. Hago una nueva realidad más amigable para mi yo psíquico, para que pueda de alguna manera, ese yo psicológico, para que pueda subsistir, yo modifico la realidad para que pueda de alguna manera mantenerse, seguir. Este es un mecanismo, por así llamarlo, que está intentando defender al yo psíquico del sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, amigos? Sucede que la psicosis que observa Jung en diferentes hospitales de diferentes países del mundo, conlleva imágenes creadas, alteradas de la realidad, que tenían los mismos símbolos, por así llamarlo. Un diablo, un demonio que tiene cuernos, que tiene ojos rojos, que tiene una cara deforme, que tiene... Entonces, ese mismo símbolo era visto en diferentes lugares. Oye, ¿y qué pasa con ese demonio? Sale de la pared, decía. ¿Y cómo es? Le preguntaba yo al paciente. Pues es desfigurado, tiene unos cuernos, se ve enfurecido y sale en las noches, ¿no? Y ya viene la noche, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, y yo, se imaginan ustedes, ¿no es cierto? Toda esta etapa que él tuvo la oportunidad de ir recopilando esta información, ¿no? Cuando llega el momento de la ruptura del doctor Sigmund Freud con el doctor Carl Jung, fue porque en 1913 el doctor Jung presenta un libro que se llama Transformaciones de la libido, en donde él va a reteorizar por completo la propuesta de Sigmund Freud. Y no es que Freud se enojara, que tomaran sus propuestas y hicieran nuevas, como Ferenczi, como algunos de ellos ya lo habían hecho, ¿no? Él no se molestaba, pero es que Jung de verdad hizo algo completamente distinto, ¿no? O sea, reteorizó de una manera en la que prácticamente quitaba lo que podría llegar a ser una funcionalidad a la propuesta freudiana. Entonces, Freud en sus últimas cartas todavía le escribe, ¿no? Hay un libro que se llama Correspondencia, amigos, que es donde está precisamente todas las cartas que Sigmund Freud se comparte con el doctor Jung, y en ese libro pueden ustedes checar desde las primeras cartas donde nace el romance, ¿no? Después se ven, se conocen, todos estos viajes que hacen y las cartas que se mandan hasta al final. Entonces, en estas últimas cartas, el doctor Freud le dice, estoy ansioso
de leer su libro, ¿no? Estoy ansioso de leer su libro, seguramente será una genialidad, porque él así lo tomaba, ¿no? Como un genio. Entonces, si supieran, ¿no? Cuando vio el libro, no, hombre, ya se imaginarán, ¿no? O sea, su padre ver, o sea, se enfureció. Ya en el último congreso, en 1913, en el último congreso de psicoanálisis que se estaba dando precisamente en Berlín, se sentaron en mesas separadas, cada uno ya con sus adeptos. El doctor Jung era presidente del comité y lo habían reelegido. Había terminado y lo habían reelegido de nuevo. Él ya se sentía incómodo. Aunque tenía llegados, obviamente nadie desafiaba al gran maestro. Nadie y en su cara, y menos el elegido, porque así lo había designado y todos lo veían como, ¿cómo pudiste hacerle eso al gran maestro? Ya leímos tu libro. O sea, veían el libro y lo veían así como de, qué poca madre tienes. Y veían otra página y no tienes vergüenza. O sea, ya me lo imagino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, amigos? Pues sucede lo que tenía que suceder. Jung renuncia al Consejo Psicoanalítico, da las gracias públicamente, ¿no? Y comienza una etapa que para él, así lo escribe, ¿no? Así lo escribe, así lo describe él, como una etapa, dice él, de catábasis, ¿no? Es una etapa de descenso al inframundo, así la llamó él. Es una etapa donde él se siente, entra en un estado depresivo, por así llamarlo, desde una clínica psicológica, ¿no? O sea, entra en, ¿por qué? Porque pierde mucho de lo que ya tenía, mucha representación, o sea, su ego, todo lo que ya era, todo, o sea, eso lo pierde, ¿no? Jung, en ese momento, pues lo excluyen totalmente, todos los psicoanalistas, claro, todos lo excluyen y lo comienzan a tachar, pues, de aquel fanático de la espiritualidad, ¿no? De aquel fanático de lo que puede llegar a ser lo metafísico sin una prueba como tal. Entonces Jung se va a refugiar, ya les había compartido en algún momento, tenía una biblioteca muy bella en su hogar, ¿no? Yo tenía la oportunidad de tener un hogar muy bello, muy amplio, en donde su biblioteca era un castillo en el patio de atrás. Y en este castillo que él había diseñado perfectamente como si fuera el inconsciente, en donde solo había unas pequeñas rendijas donde apenas entraba la luz, casi nada. Adentro estaba oscuro. Cada que él entraba tenía que pasar un recorrido y llevar una vela porque no veías nada. Entonces era como entrar al inconsciente. Él hacía un ritual, ¿no? Cada que entraba a este lugar tenía su biblioteca dentro, libros que empezó a coleccionar en sus viajes de diversas culturas y se centró a leerlos y se dio cuenta de algo. Estos símbolos que pudo observar en esos pacientes psiquiátricos, en diferentes hospitales, en diferentes países del mundo, eran símbolos que no eran nuevos ni estaban saliendo en ese momento o en esta etapa o en esta era. Eran símbolos que ya estaban en diferentes culturas, en diferentes tiempos, en diferentes relatos, mitos e historias de la humanidad. Él comienza a darse cuenta de esto y comienza a observar que esto data todavía de tiempo atrás. Entonces su misión ahora va a ser un coleccionador de mitos. Va a comenzar a ser coleccionista de mitos, se va a meter a todo lo que pueda llegar a ser una historia, ¿no? Viaja a diferentes lugares, ¿no? Se mete a diferentes, se podría decir, fuentes de información, biblioteca, libros, y esto lo lleva a que él se interne mucho más a todo esto. Cuando él se da cuenta, amigos, comienza a asociar lo que pueda llegar a ser estos símbolos psíquicos primarios que llegan en un momento dado a tener se podría decir, la validez de lo que sería una genética biológica, pero a nivel psíquico. Jung se da cuenta que de alguna otra manera, y esto es algo importante de poder observar, amigos, estos símbolos no solamente salen cuando una persona está en desequilibrio en medio
una alucinación o en unos sueños, porque también en sueños comienza a darse cuenta que salen. ¿Usted qué soñó? Soñé con esto. No solamente se da cuenta de esto, sino él se da cuenta, amigos, que estos símbolos que están escritos desde hace muchos años llevan una forma o proceso que va delineando lo que en su momento será una nueva ventaja para la propia especie humana. Vamos a ponerlo de esta manera. Así como de repente ahora hay nuevas generaciones de pequeños que van creciendo y ya no salen las muelas del juicio en su dentadura, porque ya se ha adaptado la especie humana a una nueva alimentación. ¿Sí? Ya es una alimentación diferente que la alimentación de hace 60 o 70 años, por lo tanto ya se va adaptando biológicamente, porque de acuerdo a lo que nos compartía Darwin, pues la especie se adapta al entorno, al ambiente y a la exigencia del mismo. Y esta adaptación de alguna otra manera, pues el ser humano la va teniendo que hacer, quiera o no. Entonces, por eso algunos pequeños van teniendo se podría decir, esas mejoras ya, ¿no? De alguna forma. Lo mismo sucede a nivel psíquico, amigos. Lo mismo sucede a nivel psicológico. Cuando el ser humano comienza a llevarse al desarrollo de la especie como tal, de la especie, estamos hablando de ese ser primitivo que apenas está en desarrollo, así comienza una forma psíquica de protección para que esa especie se mantenga, para que esa especie pueda persistir a lo largo de su posible realización. Va a ser necesario que haya dentro a nivel psíquico comandos que conforme la propia especie va experimentando, se van guardando, que conforme la propia especie va tocando el mundo de la realidad, se va de alguna otra manera modificando. Entonces, en esta generación, la especie aprende que por supervivencia, de alguna forma, vamos a imaginar, ¿no? eh, en una época de glaciares, ¿no? En una época en donde le pudo haber tocado a esos humanos primitivos un congelamiento, ¿no? Y la verdad es que ha de haber sido terrible, ¿no? Lo explican por ahí en diferentes documentales ahora con una tecnología impresionante, ¿no? Cómo pudo haber sido. Tres cuartas partes de la humanidad murió, ¿no? Solo algunos quedaron. Entonces, ¿qué se aprendió a nivel psíquico? ¿No? A nivel biológico, a lo mejor la resistencia al frío, generación tras generación, se fue haciendo, ¿no? Ciertas resistencias, ciertas adaptaciones, ciertas formas, ¿no? A lo mejor más bello, tuvo que haberse dado. Pero de manera psíquica se comenzó a dar la adaptación de que el frío igual al mal, igual a algo malo, igual a algo peligroso, porque perdimos tres cuartas partes de la especie, ¿sí me explico? Es algo que de manera biológica se quedó registrado a nivel evolutivo en la propia especie. Por lo tanto, la siguiente generación ya trae, de alguna otra manera, esa línea de prevención psíquica a que el frío puede hacerte daño. Y la siguiente generación, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y así, todos estos símbolos primarios se fueron injertando, se fueron haciendo lo que en su momento sería la gran oportunidad de ser humano como lo que somos ahora, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, amigos, esto comenzó a ser natural, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un pequeñito recién nacido pueda tener por instinto.
si tú lo acercas al seno de mamá, la habilidad de succionar, eso es algo que nadie le ha enseñado. No lo ha visto ni lo ha aprendido de ningún lado. Es algo que por instinto trae. Es algo arquetípico que marca la oportunidad de tomar vida. Es como lo que hablaría el propio filósofo Henry Bergson, que posteriormente también en un momento vamos a analizar sus propuestas, lo que son muy interesantes. Él habla de impulso de vida. Y él dice que la vida busca la propia vida. Así una plantita que es de sol, tú la pones en sombra, de alguna otra manera se va a llevar directamente en dirección, en un par de semanas, ese tronquito va a estar completamente doblado a la dirección de donde sale el sol. Por más que la plantita incluso esté en un lugar oscuro, la vida busca la vida. La vida busca la oportunidad de mantenerse. Este principio de vida lo traen todos los seres vivos. Por eso el doctor Freud posteriormente nombrará esto como la pulsión de vida. Así lo nombrará o lo rebautizará como tal, como una pulsión de vida, ¿no? Que va a ser de alguna otra manera esta misma zona instintiva de lo que nosotros llamaríamos ese instinto de supervivencia, de querer buscar la vida por la vida. Aquí tenemos una manita levantada. Adelante, Mari, te escuchamos. Hola, hola. ¿Nos quieres compartir, Mari? Dice, ¿cuál es la diferencia entre un símbolo y un arquetipo? Bueno, eh, el símbolo prácticamente está integrado en el arquetipo, ¿no? El arquetipo ahorita lo vamos a definir, es una carga, ¿no? Psíquica que contiene diferentes símbolos que van a dar una guía interna, que van a construir límites o veredas internas por donde circular en cuanto a la realización de la propia psique. Van a delinear una construcción, ¿no? Entonces, de alguna manera, el arquetipo está lleno de símbolos, ¿no? Y como tal, ambos funcionan en conjunto, ¿no? O sea, símbolo y arquetipo es lo mismo prácticamente, ¿no? Es un conjunto de símbolos, el arquetipo, que tiene una significación, una carga para la propia especie, ¿no? O sea, tal vez el símbolo puede llegar a ser un símbolo más colectivo que un símbolo más individual, ¿no? Hay símbolos más individuales como tal. Entonces, esos símbolos más individuales pueden llegar a tener de alguna forma una referencia mucho más específica en el sujeto. Por ejemplo, para mí, yo simbolizo el amor, yo simbolizo el dinero, yo simbolizo a Dios, yo simbolizo lo que pueda llegar a ser una madre de determinada manera, ¿no? Para mí eso es lo que simboliza. Sin embargo, de manera humana, hay un arquetipo que rige lo que yo estoy creyendo que es ese símbolo. Yo creo que una madre es igual a amor, igual a ternura, tal vez, o igual a... Porque eso es lo que el mundo lo dice, ¿no? Y es lo que viene implícito, porque son valores que ya vienen impregnados desde esas primeras raíces humanas, que de alguna manera todos venimos con ellas y todos las tenemos. Entonces, por eso es lo mismo ahí en esa pregunta que Mari nos realiza. Bueno, entonces, cuando nos damos cuenta, amigos, estos arquetipos van a empezar a funcionar, dice Jung, desde una zona muy primaria. El primer arquetipo o la primera dupla de arquetipos que se dan es el ánima y el ánimos, es decir, la representación de lo femenino y de lo masculino. Para que la especie pudiera tener éxito biológico, fue necesario que pudiera tener el registro el macho de lo que era la hembra y la hembra de lo que era el macho. Por lo tanto, el primer registro sobre donde se va a edificar prácticamente todo lo demás que va a ser la psique es esa zona estructural
del ánima, lo masculino, el ánimo, lo femenino, lo que va a regir dentro de nosotros, como un fundamento, ¿vale? Entonces, este fundamento, esta base, va a construir posteriormente todo lo demás, amigos. Ahí es donde se va a desarrollar todo lo demás, incluso el yo psicológico va a surgir de ahí, ¿sale? Lo que yo creo que soy, que valgo, que tengo, que puedo, ese que yo digo ser, ese va a surgir de ahí. Por eso el yo psicológico se mantiene entre una zona de lo femenino y lo masculino. Y si tú estás en oposición con alguno de estos dos símbolos, afuera claramente se ve como teniendo conflicto con ese símbolo, ¿no? Con lo femenino o con lo masculino, ¿no? Con esa representación como tal. Es un conflicto que no lo puedes negar y es algo que muchos seres humanos ignoran porque pues no pueden mirarse a ellos mismos, pero desde afuera se ve claro que no se llevan con, a lo mejor si el tema es con lo femenino, tienen su hermana, no me llevo con mi hermana, ni con la mamá, ni con la, a lo mejor si son caballeros, si tienen una pareja, una dama, ni con su pareja, ¿no? Ni con su hija, si tiene una hija, o si es una mujer, ni con su mamá, ni con su amiga, la que dice que es su amiga, siempre se anda peleando, o sea, siempre va a haber eso, a lo que nosotros posteriormente llamaremos el tema del complejo, ¿no? O sea, de ahí sale el tema del complejo, cuando el sujeto tiene conflicto con el arquetipo, se crea un complejo. Y esos arquetipos primarios, ánima y ánimos, van a crear complejo materno y paterno, ¿no? En donde yo voy a proyectar precisamente con mi madre o con mi padre cualquiera de estas dos diferentes zonas de línea. Entonces es por eso que ahí es donde viene toda una forma, toda una manera muy interesante que el doctor Jung nos comparte, ¿no? Muy interesante que el doctor Jung nos regala como, como una genética psíquica, que desde ahí va a partir lo que entonces nosotros vamos a tener como formatos de, y así como este formato de lo femenino y lo masculino, vienen formatos primarios, ¿no? Entonces hay arquetipos primarios, ¿no? Y estos arquetipos vienen definiendo cualquier ser humano. Miren, ustedes se van a una tribu en Nueva Guinea o unos aborígenes en Australia, o ustedes se van al Congo, en una tribu con seres humanos que nunca han tenido la oportunidad de interactuar con otra cultura, otra civilización, no saben lo que es el Internet, no tienen idea de nada, ni siquiera de haber leído un libro. Y ustedes, dice el doctor Jung, podrán observar cómo cada uno de ellos tiene rasgos de cómo ser un papá, cómo ser una mamá. ¿Cómo es que les enseñó? Si no tuvieron a lo mejor una formación social de cómo llevar, y ya tienen indicios de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, estos arquetipos primarios van a dirigir por encima de lo que nosotros podríamos incluso tal vez terminar por comprender, ¿no? Estos arquetipos se dirigen por una especie de conservación de la propia raza humana que está protegiendo a la misma para que continúe. A esto le llamó el inconsciente colectivo, así le llamó el doctor Jung. O sea, a eso que protege de manera psíquico la conservación de la especie, ese colectivo que hace que generación tras generación vaya aprendiendo algo nuevo la especie y la vaya argumentando como una forma inicial para que las siguientes generaciones puedan tener la oportunidad entonces de seguir aquí manteniéndose, ¿no? De seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, eh, esta idea de los arquetipos de Jung es algo sumamente interesante, amigos, y cuando nosotros nos acercamos nos damos cuenta que esto viene no solamente en una observación del doctor Jung, o sea, viene en la realidad, en cada una de las familias, en cada hogar,
hay ese arquetipo, ¿no? Y no solo de eso, no solamente de papá, de mamá, no solamente a lo mejor de lo que puede ser el mal, ¿no? El arquetipo del mal. ¿Cuáles fueron esos primeros arquetipos? La guerra, el maestro, ¿no? Que enseñaba de generación en generación. ¿Cuáles son esos arquetipos, ¿no? El mago, ¿no? O sea, esos primeros arquetipos que se fueron dando y que hoy, pues, de alguna manera ya no se funcionan, ¿no? O ya se han creado nuevos, dependiendo, ¿no? Pero el doctor Jung saca algunos de estos como una forma esencial en donde esa evolución ha llevado a modificaciones de la propia personalidad del ser humano, a adoptar incluso lo que nosotros llamaríamos posiblemente roles, ¿no? El rol de ser un padre, ¿no? El rol de ser ahora, no sé, un aprendiz, un estudiante, el rol de ser, porque esto comenzó desde épocas primarias en la humanidad. El aprendiz siempre existió, ¿no? Fue la forma en la que se conservó el conocimiento humano, gracias al aprendiz. Entonces, el rol del aprendiz se comenzó a llevar a un arquetipo, el aprendiz, ¿cómo es el aprendiz? Ahora, el maestro, ¿cómo es el maestro? ¿No? Si me doy a entender, o sea, y esos roles comienzan a tomar forma, ¿no? A lo mejor el rey, el emperador, y esto incluso puede tornarse un poco extraño. Tal vez algunas personas lo llevarán al tema del tarot y otros símbolos que también son representaciones humanas, pero no tiene nada que ver con esto. Esto es algo totalmente diferente a esto, ¿ah? Esto no corresponde, ni mucho menos. Esto simplemente es parte de la simbología humana, ¿no? Y así como otros grandes observadores pudieron llevar a esta simbología a diferentes formatos, ¿no? Y muy interesante lo que habla Jung, ¿no? Porque él nos da una idea muy clara de cómo hay incluso por temas arquetípicos, incluso formas y manifestaciones psíquicas ya determinadas, es decir, nosotros vamos adoptando los roles, ¿no? Nosotros los vamos adoptando y la verdad es que esto que él comparte, lo comparte, estamos hablando por ahí pues de 1919 y es algo que posteriormente va a venir a retumbar, ¿no? Con el famoso experimento del doctor Philip Zimbardo, que es aquel que comienza esta famosa prisión de Stanford, ahí en la propia escuela, en la propia universidad, en donde les pone a unos chicos a que sean reos, a otros que sean, en cierto, celadores, a que sean custodios, y comienzan a tratar de interpretar el rol hasta el punto en el que toman el papel tan en serio que comienzan a tener pues ahí situaciones de dificultad, tienen que suspender el experimento. Entonces, y él intenta decir, intenta compartir la idea de, es malo el que, o sea, el malo nace o el malo se hace, ¿no? Y su conclusión es esto, lo que llamó el efecto Lucifer, ¿no? Que de alguna manera es precisamente el entorno que puede llegar a contaminar al sujeto, ¿no? Y no solo el entorno, sino el rol que estás cumpliendo, como acá, ¿no? El que de alguna manera cumplía el rol de ser un delincuente, de verdad se empezó a tomar en serio y a comportar después de diferente tiempo y experiencias, comenzaban a tomar ese rol hasta el punto de verdad de crear conflictos y de tener una forma, una manera muy similar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos intenta decir? Que tal vez nosotros vamos tornando, nos vamos tomando el rol, lo vamos adoptando o sea, vamos llevándonos al arquetipo, por así llamarlo, ¿no? Del malo, al arquetipo del combatiente, ¿no? ¿Cómo se llama este? Del que comienza la batalla, ¿no? Del guerrero, ¿no? El arquetipo del guerrero, ¿no? Del héroe, ¿no? Entonces comienza esta significación, por así llamarla, amigos, ¿no? Más allá de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Entonces,
cuando nos acercamos de a poco, nos damos cuenta que estos arquetipos van rigiendo todavía más de lo que nosotros filosóficamente pudiéramos estar chocándolas con el doctor Jung, que hay algo más allá, que tal como el doctor Jung intentó especificarlo de una u otra forma por ahí en ese famoso libro rojo que es pues este compendio de toda su, se podría decir, su investigación personal, que él en el medio de este momento crítico que tuvo comenzó a internarse y estar por años solito leyendo, investigando y haciendo todo esto y lo hace ahí en ese diario, ¿no? Un diario donde incluso dibuja sus sueños y plasma muchísimas de sus experiencias y ahí nos regala todo esto. Ahí es donde él comienza a teorizar por primera vez lo que va a ser el arquetipo, el inconsciente colectivo, cómo funciona y cómo es que esto protege lo que es nuestra especie, ¿no? Actualmente nosotros estamos cumpliendo roles, por eso la pregunta inicial, si se dan cuenta, ahí en algunas ¿cómo se llama? En algunos grupos que les compartí, les ponía una pregunta inicial. Y esta pregunta decía algo así como de qué rol estoy cumpliendo en esta etapa de mi vida, ¿no? Porque precisamente gracias a poder darme cuenta, ahora me doy cuenta que estoy cumpliendo un rol, ¿no? A lo mejor el rol de ser mamá, ¿no? O puede ser el rol de ser un profesionista, ¿no? El rol de tener a lo mejor un emprendimiento, ¿no? Vamos a ver en ese tema. El rol, por ejemplo, de, de ser el novato, porque acabo de entrar en una empresa y pues toda la gente ya tiene mucha experiencia ahí, ¿no? Yo estoy cumpliendo el rol del novato ahora, ¿no? Y pues de ser humilde, de tener que, pues, literalmente preguntar, ¿no? Porque es como se conoce, ¿no? No hay de otra, ¿no? De tener que documentarme, tener que aprender, tener que prestar atención. Estoy en ese proceso de capacitación, ¿no? Y estoy en ese rol ahora, en esta etapa, en estos meses de mi vida, estoy en ese rol. A lo mejor en el rol posiblemente, ¿no? Del rey, ¿no? A lo mejor del que dirige, del que manda, del que lleva. Ahora yo soy el que está llevando, puede ser mi hogar, ¿no? A lo mejor estoy en medio de ese rol donde yo dirijo, donde yo mando, donde yo me empodero. Yo estoy cumpliendo roles ahora, tanto sociales, familiares, ¿no? A lo mejor incluso profesionales, como ya les decía. Y cada uno de estos roles nos va dando una forma. Entonces, yo estoy cumpliendo el rol a lo mejor de ser un terapeuta, ¿no? ¿Cómo es aquel encuadre del terapeuta? ¿Cómo dice que debe de ser, ¿no? Pues que debe de ser alguien con determinado estilo, ¿no? A lo mejor incluso un pelón, ¿no? Así como decían, ingeniero sin panza no da confianza, ¿no? Este, terapeuta sin pelo, yo no le creo eso, ¿no? O no sé cómo puede ser esa rima, pero es un arquetipo, ¿no se dan cuenta? Entonces, comienza esa parte, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser a lo mejor con una voz de determinada manera, con una forma, con un estilo, con una pausa en su y comienzas a ver algo que no viene de ahora, que viene tal vez de aquellas primeras experiencias que pudo haber tenido los primeros seres humanos que brindaron un apoyo emocional, un apoyo moral, un apoyo psicológico, que a veces es la misma familia, ¿no? Dentro de la propia especie, ¿no? Y que de alguna otra manera se fueron dando también algunas condiciones y fueron señalando a esas personas como buenos en eso, ¿no? Con esas características de poder tener la habilidad incluso de poder llevar a una persona que está en un momento de dificultad, en un momento de tranquilidad. Entonces, esto, al igual que un médico, al igual que un maestro de una escuela primaria, al igual que estamos viendo un hijo, porque yo también estoy cumpliendo ahora el rol de hijo, ¿no? Porque tengo mi mamá, ¿no? Entonces, estoy cumpliendo con la oportunidad de llegar en algún momento
a llevarme, ¿no? Un hijo, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿No? Pues visitar a su mamá, hacer esto, o sea, intentar, ¿no? O sea, buscar la manera, esto no debería de hacer un hijo, esto sí lo debe, eso que estamos intentando ser nosotros, cumplir con la norma que en realidad nadie nos puso, simplemente es interna y que algo nos conduce hacia eso, al igual que una mamá que de repente busca la manera de poder estar cerca, unir a su familia, tener, o sea, eso que está cumpliendo. Claro que hay excepciones, hay seres humanos que a lo mejor serán más separados, más allegados, y tiene que ver también con la cultura. Aquí en México tenemos una cercanía muy grande, ¿no? A lo que puede llegar a ser la familia, como un valor más allá de, del hábito, de la frecuencia de estar juntos, es un valor muy grande, ¿no? El mamá es un valor más grande para el mexicano. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo que también conlleva un simbolismo poderoso, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, lo peor que puede haber a lo mejor para una persona es que te agredan a tu mamá, ¿no? O sea, y eso es lo que para mucha gente, como dicen, les enchila, ¿no? Les prende, les enfurece, les lleva al siguiente nivel, porque se ha metido con algo significativamente sagrado. Y eso, a nivel arquetípico, por lo menos en el mexicano, es algo fundamental. ¿Por qué? Porque el mexicano, amigos, ha crecido bajo un símbolo donde mamá es su tesoro más grande. Cuando se dio la conquista, en algún momento el mexicano, lo que hoy es el mexicano, que es esa raza mestiza, ¿no? Fue desechado y fue señalado y fue prácticamente, ¿no? Se podría decir, tomado como algo desagradable. Los españoles llegaban y tomaban con violencia a las indígenas. Literalmente era una violación, por lo tanto, estos primeros seres humanos que dieron raza a lo que hoy es el mexicano fueron la mayoría productos de violación. No solo eso, sino que fueron rechazados por los propios padres porque ellos decían, son unos bastardos, son hijos de estos que son como animales. Y los indígenas veían a estas mujeres como que habían sido tomadas por los diablos, por los demonios. Entonces las rechazaban también. Y esos hijos más, o sea, la raza que de donde nosotros venimos, es una raza de rechazo completamente, ¿no? O sea, criada, nacida bajo la estructura de un rechazo a nivel, vamos a ponerlo, psicosocial muy intenso, ¿no? En donde el único refugio que tenía ese pequeñito era mamá, que de alguna otra manera le cuidaba y le consolaba. Entonces, a nivel arquetípico, para el mexicano, mamá es el valor más grande que puede existir. Es nuestro refugio, nuestra cura, nuestra salud, nuestra zona segura, ese es el lugar, ¿sí? Es por eso que actualmente, ¿no? Nosotros tenemos esa afición por mamá, a diferencia tal vez de algunas otras razas, pero la mayoría de los latinos, ¿no? Que crecieron bajo esta, o se desarrollaron bajo esta dinámica, ¿no? Social de mucha violencia, ¿no? Y de mucho rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mexicano actual, pues así es como nosotros podemos mirarnos a nosotros, ¿no? De esa manera, ¿no? O sea, como queriendo de alguna manera ser aprobado siempre, ¿no? Como queriendo llamar la atención, siempre adornando al extranjero, ¿no? O sea, como que con esa sensación de alguna manera de menosprecio, pero también como de rebeldía, si se dan cuenta, ¿no? Como que si alguien nos hace algo, inmediatamente queremos hacer, hay mucho rencor ahí, ¿no? Entonces, esta es la anatomía psíquica, ¿no? A nivel antropológico del mexicano que estamos ahora relatando y observando y aquí analizando desde una perspectiva un poquito más social, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, amigos, nos empezamos a acercar a que nosotros mismos somos literalmente parte del arquetipo, ¿no?
Y así como nosotros, hay arquetipos en cada uno de los países de cómo se fueron dando lo que hoy son. Y eso los rige, ¿no? Y eso los dirige en algún momento. Y eso los hace que elijan lo que pueda llegar a ser un posible destino como tal. ¿Qué rol estoy cumpliendo yo? No, pues también estoy cumpliendo el rol de ser una pareja, ¿no? Porque aparte de ser terapeuta y de ser hijo, también, pues de alguna manera tengo una compañera de vida y también cumplo con el rol de ser pareja. Entonces, de alguna forma, estoy también llevándome hacia esa zona de rol. Cuando me doy cuenta, ¿no? Pues, ¿cómo debe de ser una pareja? ¿Qué dice el arquetipo que debe de ser una pareja? Un caballero, por lo menos en la cultura, ¿no? En nuestra cultura, a lo mejor, ¿no? Pues que debe de llevar ciertas reglas, normas morales, no estándares, ¿no? En cuanto a mucho, a un diseño grande, ¿no? Respecto a lo que puede ser confianza, a lo que puede ser comunicación, Entonces, todo esto, amigos, es lo que estamos cumpliendo nosotros. Y aparte de ser yo una pareja, ¿no? A lo mejor también soy profesor de algunas personas que estamos llevando en algún momento proyectos académicos. Entonces, profesor, ¿cómo debería de ser un profesor? Entonces comienza el rol también a ser parte. Por eso dice el gran psicoanalista Jacques Lacan, ¿no? Maestro del análisis del lenguaje, ¿no? Dice, la verdad es que nosotros no somos nosotros, ¿no? Somos el otro más que nada. Somos el deseo del otro. Eh, tú no eres tú. Difícilmente lo serás, ¿no? Difícilmente lo sé, o sea, todavía él de alguna manera nos da un poquito se puede decir de optimismo ahí, ¿no? Difícilmente lo serás, difícilmente podrás saber lo que eres detrás de todo lo que el otro ha sembrado en ti, detrás de todas esas direcciones, detrás de todos esos patrones que se han venido estipulando de generación en generación, que familiarmente, porque de manera familiar también hay tradiciones que se van inculcando y que incluso pueden llegar a tener cierta influencia en el arquetipo, por lo menos de los, vamos a imaginar, de los Cortés, ¿no? De los Ramírez. Y aquí nosotros hacemos esto así, aquí todos comemos picante, ¿no? Y aquí todos nos enchilamos, chingues, y todos tienden a algo, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, esta forma, esta manera, así como se van acondicionando tal vez los paladares desde hace 6 generaciones a lo picoso, así como tal vez ahora de verdad puede que tengan una mayor resistencia a eso, así puede que también tengan mayor necesidad, ¿no? De poder tener intensidad en su vida, porque una persona que come picante en exagerada cantidad, es alguien que puede revelar que ciertamente está llevándose a un nivel de intensidad muy grande, ¿no? Sudas, jadeas, ¿no es cierto? Hasta lloras, o sea, prácticamente estás, es como orgásmico, ¿no? El enchilarte, el estar ahí, o sea, es esto, ¿no? Te late el corazón, estás todo hecho, te levantas, ya no sabes qué hacer, ¿no? O sea, y es un momento como literalmente, como de darle el sabor, ¿no? O sea, darle el saborcito a aquello que estaba siendo plano. Entonces, todo esto termina por ser parte de la influencia del sujeto. Entonces, ¿qué rol estoy cumpliendo aparte, ¿no? Cuando me doy cuenta, no, pues también estoy cumpliendo el rol de ser un alumno porque también tengo maestros que me están instruyendo en algunas formaciones. ¿Cómo debe de ser un alumno ahí? ¿No? Entonces, pues debe de prestar atención, o sea, y ahí comienza una nueva forma arquetípica. Entonces, tú eres un sujeto, dice Lacan. Sujeto, pues, o sea, él implementa el término sujeto, porque dice, está sujeto a una cultura, a una formación, a una educación, a una sociedad, a una economía, a un tipo de desarrollo social, está sujeto posiblemente a una época, a una tendencia que haya nacido actualmente, que ahora tú naciste bajo cesárea, fuiste parte de la tendencia que fuera nacidos por cesárea. O sea,
¿Sí me explico? O sea, está sujeto a qué, a infinidad de elementos. Entonces el sujeto que intenta ser difícilmente puede, ¿no es cierto? Entonces, primero, el darme cuenta de que estoy sujeto, ¿no? De todos esos arquetipos que están delineando lo que de alguna u otra manera yo soy, ¿no? O sea, por eso el ejercicio aquí, amigos, es iniciar dándome cuenta de qué rol, qué roles estoy cumpliendo ahora, qué roles en diferentes zonas, áreas. A lo mejor en mi trabajo soy el líder, pero en mi familia literalmente soy el que obedece, ¿no es cierto? Y ahí estoy yo como obediente, ¿no? El aprendiz tal vez en la familia, ¿no? Porque por alguna forma así puede suceder, ¿no? Y cuando me doy cuenta de eso, comenzar a darme cuenta qué tanto está influyendo el arquetipo, el rol como tal, y qué tanto es lo mío. ¿Qué tanto es lo que realmente estoy yo aportando de mi esencia original a ese rol que a veces automáticamente ya lo dejo que funcione? Ya chingues nomás, ya que funcione el rol, ¿no es cierto? Ya ni siquiera pongo parte de mí, ni siquiera me esfuerzo, ya en automático entro en el rol. O sea, ese es el peligro, que yo me absorba en la automatización del rol, del arquetipo, porque ese me lleva y me delinea. ¿A dónde me lleva? A donde el otro dice que debe de ser, ¿no es cierto? Pero mucha gente que hace eso termina sumamente frustrada porque está muy reprimida, ¿no es cierto? De que no dejó que su vida fuera como realmente lo deseaba, sino cumplió el deseo del otro. ¿Y cuántos jovencitos, jovencitas que ahora ya son adultos terminan por elegir carreras, profesiones, direcciones, caminos de vida que ni siquiera tienen que ver con lo suyo, que ni siquiera tienen que ver con lo que algo les agradaba? Y obviamente están ahí frustrados, a lo mejor de alguna u otra manera sacando en adelante su profesión que no les hace un sentido alguno, pero de alguna manera en medio de una sensación de frustración. Esto no es algo que disfruten ir diario a trabajar, es algo que les cansa, es algo que constantemente se ve, que están ahí, y más una nueva generación que se ve más frustrada todavía, ¿no? Entonces, todo esto es parte de esa zona que nosotros podemos empezar a descubrir en nosotros. A mí me encantaría escucharles, amigos, un poco acerca de qué rol puede ser el que esté cumpliendo en este momento. Si tú me estás viendo por una de las redes sociales, escríbeme, compárteme. Y los que estamos aquí, en un momentito vamos a concluir ya nuestra temática para que nos quedemos y podamos tener unos minutos en donde abordemos la temática ya de una manera más personal y podamos reflexionar juntos acerca de esto. Hasta aquí, amigos, el tema de los arquetipos como una influencia que está por encima de nuestra voluntad. Los arquetipos como una línea que prácticamente domina lo que pueda llegar a ser la evolución de la especie y que nos da la ventaja de que en medio de esta misma, en medio de esta evolución, nosotros podamos tener oportunidad de seguir manteniéndonos aquí. Por lo menos para eso fue diseñado. El día de hoy observamos una sociedad que está tirando paradigmas de muchas maneras y en muchas formas. Esos arquetipos, algunos están empezando a caer, algunos se están formando ahora. ¿Qué es lo que devendrá? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué sucederá? Eso es lo que de alguna manera podemos llegar simplemente a especular, porque esto es algo que constantemente se está formando, generación con generación. Nosotros no podemos determinar ni predecir, simplemente irnos adaptando a lo que así nos vaya llevando esta experiencia humana. Hasta aquí, amigos, nos quedamos. Los que estamos acá para poder compartir y los que estamos en las redes sociales, me despido con muchísimo gusto y les saludo para nuestra siguiente emisión, que por aquí estaremos de nuevo estando juntos, ¿sale? Que tengan una maravillosa noche.